La llave menor de Salomón, también conocido como Lemegeton Clavicula Salomonis, grimorio del siglo XVII, es uno de los tratados demonológicos más interesantes de todos los tiempos y su autor permanece en las sombras del anonimato. El título de este libro ya plantea un enigma en sí. La palabra Lemegeton no existe en latín, ni siquiera en sus versiones medievales, y por ende en ninguna otra lengua conocida. Se especula que esto es una señal de que su autor no era precisamente una persona ilustrada, pero quizás el término tenga un significado que va más allá de las lenguas tradicionales. De hecho, hay quienes hipotetizan que este provenga del Transitus Fluvii, el idioma de las brujas. Los textos que forman parte de la llave menor de Salomón aparecieron reunidos en el siglo XVII, pero muchos de ellos ya circulaban independientemente en el siglo XVI, incluso citados en otros libros de demonología. Por ejemplo, el Pseudonomarchia Daemonum, de Johann Weyer. Se sospecha que está inspirado en libros de cábala y en ciertos tratados misticistas orientales. Aunque resulta imposible determinar el origen preciso de los rituales que describe, salvo los que aparecen en la primera parte del libro, donde se explica cómo realizar un pacto con el diablo, material que podría ser anterior al siglo XIV. Las páginas de la llave menor de Salomón se jactan de haber sido escritas nada más y nada menos por el mismísimo rey Salomón, el cual es meramente un detalle simbólico, ya que es difícil imaginar a Salomón hablando sobre Jesús y el Espíritu Santo en una época en que ambos ni siquiera existían ni en los sueños de los profetas. En esencia, se trata de un libro que describe cómo invocar espíritus y demonios, incluso cómo invocar a los muertos, y los conjuros necesarios para someter la voluntad de toda clase de criaturas cósmicas, forzándolas a cumplir los deseos del oficiante, aun cuando estos no se correspondan con el más mínimo elemental sentido común. También se explica los modos de protección que el iniciado debe seguir a lo largo de los rituales si no quiere perder su alma o su cordura. Ahora, te resumiré un poco estos capítulos y lo que puedes encontrar en ellos, para evitarte la labor de mirarlos por ti mismo. El Ars Goetia. Esta es la primera sección de la llave menor de Salomón. Aquí describen a los 72 demonios encerrados en la botella por el mismo rey Salomón, sobre los cuales aplicó un sello mágico que los forzaba en cautiverio perpetuo y a cumplir con todos sus caprichos. Los 72 demonios. La lista de entidades en el Ars Goetia se corresponden al mencionado anteriormente Pseudonomarchia Daemonum, que podría decirse que es un apéndice de las últimas ediciones de su De Praestegis Daemonum, del año 1563, aunque difiere en cuanto a números y rangos, así como tiene algunas discrepancias en la pronunciación para algunos de los nombres. El Ars Theurgia Goetia. Este capítulo explica el significado de cada uno de los nombres de aquellos 72 demonios, sus características, los sellos de los 31 espíritus aéreos, la manera de protegerse durante los rituales, los nombres de los espíritus sirvientes o menores y todos los conjuros para invocarlos y dominarlos. Tenemos también el Ars Paulina, o el arte de Pablo. Esta, la tercera parte de este grimorio. La leyenda asegura que este texto fue descubierto por el apóstol Pablo, aunque lo cierto es que fue escrito en la Edad Media y buena parte de su contenido ya figuraba en libros medievales dedicados a la nigromancia. La primera parte de esta sección se refiere a los ángeles, más precisamente a los ángeles de cada hora del día y de la noche, sus sellos, nombres, características, la relación de cada uno con los 7 planetas descubiertos hasta entonces y la información astrológica para invocarlos. La segunda parte explica la relación de los ángeles con los signos del zodiaco, así como sus afinidades y correspondencias con los 4 elementos. Estos ángeles son ligeramente diferentes de los primeros. Se les llama ángeles del hombre y son en realidad los tan mencionados ángeles de la guarda. Cada uno rige sobre su signo y asiste a las personas que han nacido bajo su enmienda.
El cuarto capítulo, el Ars Almadel o el arte de Almadel. En este capítulo se explica cómo fabricar un almadel, es decir, una tablilla de cera con sellos mágicos sobre la que se colocan 4 velas y distintas hierbas. También se analiza un tema muy interesante, la relación de la magia con los colores y qué ángel debe ser invocado de acuerdo a los deseos del oficiante, ya que muchos solo aceptan cumplir deseos justos y razonables, mientras que otros no tienen ningún tipo de reparo moral. Se menciona también los nombres de los 12 príncipes angélicos, es decir, los ángeles más poderosos de la corte celestial. Algunos observan en este capítulo los primeros indicios del enoquiano, el idioma de los ángeles supuestamente descubierto por el poderoso mago John Dee. Y tenemos la última parte de este libro, el Ars Notoria o arte notable, y es quizá el grimorio más conocido desde la Edad Media. La leyenda afirma que fue regalado al rey Salomón por un ángel encomendado por Dios. En resumen, contiene oraciones cabalísticas, palabras mágicas y otras menudencias esotéricas. También se explica cómo deben ser pronunciados los conjuros y palabras mágicas, además de analizar las fuerzas lunares propicias para cada ritual mágico. En la actualidad, existen numerosas versiones modernas que pueden ser encontradas impresas o en internet. La edición inglesa es considerada como una traducción revisada, realizada en 1904 por el mismísimo Samuel Mathers y editada por el gran mago Aleister Crowley, la cual fue usada en su tiempo como manual de instrucciones para invocar a los espíritus anteriormente mencionados. Estas versiones se diferencian entre sí en los detalles y los nombres de cada espíritu, puesto que la versión original se encuentra oculta en el Vaticano. La mayoría de los comentaristas especializados coinciden en afirmar que la llave menor de Salomón brinda una versión bastante cercana a la verdadera magia ritual. El libro no aplica un simbolismo riguroso, de modo que cualquiera con algún conocimiento rudimentario sobre el ocultismo puede disfrutar de sus misterios. Es importante saber también que las versiones en PDF que circulan en la web deben ser tomadas con cierta precaución, ya que poseen grandes discrepancias con el libro original, cuestión que no solo atenta contra la eficacia de los rituales, sino también contra la salud mental del oficiante. No cabe duda que estos conocimientos son un gran enigma para la mayor parte de las personas, algo que tal vez solo los iluminados y los iniciados puedan comprender. Cuéntame, amigo y amiga, ¿se atreven a indagar en esta gran obra ocultista? Déjame en la caja de comentarios tu opinión, que me interesa mucho conocerla. Aquí tu amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios, como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!